Hola a todos, bienvenido a este primer vídeo de este canal. Un saludillo también especialmente a la gente que viene de mi reel de Instagram y el resto pues tendréis en la descripción tanto mi enlace ahí en mi Instagram como TikTok, que también se sube contenido pues muy interesante sobre industria musical. Voy a ir desde la primera persona que te deberías conseguir como artista hasta la última, toda en orden cronológico. ¿De qué voy a hablar en este vídeo? En este vídeo voy a hablar de cómo crear una estructura empresarial bajo el nombre de un artista. Básicamente los 4 personas más importantes que trabajan directamente para un artista. Cuando pensamos en un artista únicamente vemos sus fans, sus conciertos, sus canciones en plataformas de streaming, pero realmente, ¿qué equipo trabaja detrás de ese artista para que todo eso llegue a masas? Pues en este vídeo lo vamos a explicar paso a paso. Entonces empecemos. La primera persona que deberías conseguir como artista para empezar a crear tu estructura como artista debería ser el abogado, porque te va a crear toda la estructura legal y va a ser mucho más fácil, si eres un artista todavía pequeño, llegar a conseguir un abogado que un manager, porque el tiempo que te va a llegar a dedicar el abogado va a ser mucho menor que el manager, con lo cual un abogado estará dispuesto a trabajar contigo mucho antes en tu carrera que un manager. ¿Estos abogados cómo cobran? Pues suelen cobrar o por horas fijas o un pequeño porcentaje de cada acuerdo, como por ejemplo un 5% de cada acuerdo que consigan. Los acuerdos pues irán desde conciertos, promociones, lanzamientos. Puede sonar aburrido, pero sin él cualquier contrato puede ser una trampa. Lo que se va a encargar el manager es de supervisar el trabajo de todo el equipo y llevar la carrera del artista, desde su estrategia como artista hasta sus lanzamientos. Y coordinar toda su carrera. El manager es el director general del artista. Supervisa tanto el trabajo del resto del equipo y se encarga desde la estrategia del artista hasta sus lanzamientos. El manager es el cerebro de tu equipo. Es quien decide junto a ti cuándo sacar música, cómo negociar con los sellos o marcas, incluso cuál es el siguiente paso a dar para que tu carrera como artista avance. Es decir, si eres artista, tú eres el alma del proyecto y el manager es el cerebro del proyecto. Por ejemplo, Rosalía o Bad Bunny tienen managers que no únicamente les consiguen oportunidades, sino que les construyen una visión a largo plazo. Esta es la diferencia entre ser un artista que tiene una canción viral o ser un artista con una carrera sólida. Gestor fiscal, el cerebro de tus finanzas. Este es otra persona muy importante dentro de estructura porque es el que va a llevar la estrategia financiera de tu dinero como artista. Como te digo, también te puedo decir que es una de las personas que más te puede llegar a estafar porque es el que tiene el control de tu dinero. Entonces, para poder evitar esto desde el principio, lo que deberás hacer es siempre asegurarte de que tengas totalmente siempre la última palabra antes de que haya un movimiento con tu dinero. Siempre ser tú la persona que autorice la orden que va a llegar a hacer el gestor fiscal. Incluso llegar a desconfiar si el gestor fiscal se niega a llegar a tener auditorías externas. Esto si quieres evitar que tu gestor fiscal acabe en Venezuela prendiéndose puros con tus billetes. Si ese no es tu caso, entonces asegúrate de lo primero. La persona se va a ocupar de tus facturas, de tus impuestos, tus gastos deducibles y lo más importante, que Hacienda no te dé sustos. A partir de cierto nivel, un artista se convierte en una empresa real y debe saber cómo invertir, cómo mover su dinero y cómo ahorrar. Muchos artistas grandes acaban arruinados por no saber llevar bien sus finanzas. Básicamente el gestor fiscal lo que te va a ayudar es que tu arte sea rentable e incluso llegar a crear una estrategia que cuando ya no estés en tu peak máximo de tu carrera, ese dinero se siga moviendo y siga generando y puedas seguir viviendo del dinero que creaste cuando tu arte estaba en lo más alto. El gestor fiscal suele cobrar entre el 3% al 5% de lo que genera un artista. El manager de un artista llega a cobrar entre un 15% y un 20% de lo que genera el artista, dependiendo si estás en Estados Unidos o si estás en Reino Unido o en Europa, será diferente. Por ejemplo, en Estados Unidos se suele cobrar ese porcentaje mediante el bruto total que genera el artista, mientras que en Reino Unido y en Europa se cobra mediante el neto que cobra el artista. Esto puede llegar a crear una suma diferencia
total. Si un artista en una gira llega a generar $100.000 brutos antes de deducir todos los gastos de lo que he generado de ese tour, no es lo mismo cobrar ese porcentaje, ese 15% del manager, de los $100.000 brutos que ha generado ese tour el artista, que a lo mejor de ese 40% neto que ha generado el artista después de gastos del tour. Y por último, de hecho es la persona que siempre deberías conseguirla por último. De hecho es la última persona que deberías conseguir para tu estructura como artista. Básicamente, el agente de booking es el motor de tus shows. Es el que hace posible que tus shows se lleven a cabo. Es quien se encarga de conseguirte conciertos, tours y apariciones. Negocia los cachés, confirma fechas y da los detalles de logística. Sin el booking, el artista tiene escenario y no tiene conexión con el público. Hablamos de que si el manager es el cerebro del equipo, el agente de booking es la persona que le pone piernas a tu proyecto como artista. Un artista no es solo talento, es una estructura empresarial. El artista depende de un buen equipo y de su buena coordinación para llegar a tener éxito. Si eres artista y estás empezando y todavía no tienes miles de streams o miles de seguidores, no esperes a crear un equipo si realmente quieres dedicarte a ello. Empieza desde hoy a crear tu equipo, ya sea con pequeñas asesorías o con colaboraciones. Bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado la temática de la que he hablado hoy en el vídeo. Y nada, si os interesan este tipo de vídeos y profundizar más sobre la industria musical y el equipo que hay detrás de un artista, pues hacémoslo saber en los comentarios, darle a like y chao chao.